Buenas tardes a todas y todos a un nuevo live. Hace tiempo que no nos conectábamos, pero valía la pena por el tema. Así que nada, pues bienvenidos, bienvenidas. Espero que estén tranquilos en sus casas ahí para este apasionante tema, la verdad. Un tema que a mí también me encanta. Entonces teníamos que traer una persona especial que supiera bien del tema, que lo maneje bien desde sobre todo el enfoque psicológico, que yo creo que es clave. Eh, y da la casualidad, pareciera que la invitada es mi mujer, psicóloga infantil, pero bueno, psicóloga clínica de adultos también, de todas maneras. Ella trabaja en clínica alemana igual que yo, así que ella es experta en el tema, le encanta el tema, me ha ayudado también a entenderlo, me ha prestado libros. eh, Así que nada, los invito a este temazo de crianza respetuosa, tiene varias terminologías, igual vamos a explicar bien eso en detalle. Déjenme invitarla primero al tiro para que se nos junte aquí. Mire, a partir de adelante, a gente gusta que te digan mire, así que te vamos a decir mire. Eh, yo quería primero partir, para la gente que recién se conecta, un poco por qué se eligió este tema. Este es un temazo en lo que es crianza, obviamente, de niños, abarca obviamente la gente que estudia esto, digamos, desde la psicología, la psiquiatría, la pediatría misma, la gente que se dedica justamente a cuidar niños. Obviamente para los padres es un temazo que quizás hoy en día se da más importancia porque por las mismas redes sociales que han logrado también expandir este conocimiento, pero también confunde. Yo creo que eso es bueno de repente poner, para hacer ciertos cortes, un poco para ver quiénes son quienes impartieron hablando de esto, por qué se habla de la crianza respetuosa, cuáles son famosos mitos. Eh, yo quiero introducir por mi parte, súper corto, a mí, me acuerdo que tú me regalaste un curso de Álvaro Bilbao, donde ahí empecé a un poco a entender esto que se hablaba tanto de la crianza sin lágrimas, ¿cierto? Ujú. Eh, y ahí entendí, digamos, de que efectivamente hay una base neurocientífica que apoya todo esto desde la misma teoría del apego, que nosotros hicimos una charla sobre teoría del apego, que tiene que ver con esto de que los niños, mientras sean cuidados en un ambiente feliz, digamos, no quiero mal usar la palabra feliz, pero sí de una manera positiva, donde hay una empatía sobre que hay otro ser humano que no necesariamente entiende todo lo que ocurre, no lo hace con mala intención. Cuando uno lo orienta de esa forma, de manera empática, sacando al adulto que uno tiene encima, sino que tratar de ponerse en el lugar de los niños, eso tiene un impacto importante en salud mental y en el futuro de ellos. Entonces, quiero que tú, mire, nos cuentes un poco también, primero yo creo que preséntate para Ujú. saber un poco de dónde llegaste a este tema, por qué te interesa, y danos una introducción de lo que a ti te parece lo que es hoy en día la crianza respetuosa, y así vamos dándole dinámica a este live. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Este es nuestro primer live juntos, así que es Así un es. paso importante. Contarte, bueno, yo ya tengo 19 años de experiencia como psicóloga y una de las cosas que yo quise desde muy chiquitita estudiar psicología, la verdad que fue bueno porque lo tenía súper claro. Y siempre me ha interesado entender el comportamiento humano, pero sobre todo temas de salud mental, el sufrimiento y cómo acompañar, cómo mejorar y sobre todo cómo prevenir justamente que nuestros niños, nuestros adultos mayores puedan tener una vida mucho más saludable, mucho más plena. ¿Cierto? Entonces, desde ahí yo soy psicóloga clínica, atiendo niños, adolescentes y adultos, y me hace mucho sentido la crianza respetuosa a lo largo de todo el ciclo vital. Si bien en este live nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con infancia, pero es importante dar como este contexto también sociohistórico, ¿cierto? Hasta hace unos años no teníamos la misma información que tenemos ahora. Ya ahora se ha hecho explícito y es muy importante que cambiemos la mirada centrada en el adulto, dejemos este adultocentrismo y miremos justamente a los niños desde sus necesidades. Y desde ahí la psicología converge con los aportes de la neurociencia, donde es posible entender cómo estos primeros años de existencia son tan relevantes. Ya el neurodesarrollo empieza durante la etapa perinatal, los primeros años de vida son muy importantes y sientan las bases de nuestra personalidad. Entonces, claramente yo estoy como nutrida desde las diversas teorías psicológicas,
Probablemente hay otras personas que ustedes puedan conocer que se dediquen a crianza respetuosa, pero que vienen del ámbito de la educación o de la medicina, ¿cierto? Yo creo que lo importante es que esta es una propuesta que busca hacernos reflexionar a los adultos sobre cómo queremos cuidar a la infancia y cómo queremos cuidarnos a nosotros mismos como padres también. Perfecto. Si tú tuvieses que introducir así como dar como una, ¿cómo decirlo? Como una especie de definición para que la gente entienda a qué se refiere crianza respetuosa. ¿Cuál es el concepto que tú manejas, digamos? Porque ¿Mm? hay harto término usado. Pero bueno, eso es un punto importante porque quizá es súper bonito pensarlo así, que distintas personas con distintas profesiones en distintos lugares del mundo empezamos a converger y hay como una sintonía donde algunos le han acuñado el término crianza respetuosa, otro crianza consciente, crianza positiva, disciplina sin lágrimas. Y eso es importante mencionarlo porque tiene que ver en respuesta de cómo la historia había estado tratando a la infancia. Ya hasta hace unos años se pensaba que la ducha con agua fría era una medida efectiva para educar a un Sí. niño. Con los avances de la neurociencia sabemos que eso no es así. ¿Ya? Entonces, la crianza respetuosa centra en que nos basemos en comprender las necesidades de nuestros niños, de nuestros adolescentes, desde una mirada amorosa, donde los validemos a ellos en cuanto ya son personas, que son sujetos de derecho también. Y lo bonito de la crianza respetuosa, que también tiene un foco en nosotros, en los padres. Si yo estoy a cargo de la crianza de mis hijas y no tengo salud mental, si no tengo autocuidado, difícilmente voy a poder hacerme cargo de la vida de otra persona. Entonces, la crianza respetuosa también tiene un foco en nosotros, ¿ya? Y en ese sentido, es una propuesta novedosa porque hace relevar que en la medida que nos cuidemos todos, esto va a funcionar de una mucho mejor manera, dejando de lado ciertos mitos que tenían que ver con esto y que lamentablemente existen hasta el día de hoy. Hay mucha gente que critica la crianza respetuosa porque cree que, por ejemplo, implica no ponerle reglas a tus hijos, Sí, ¿ya? Entonces exacto. hay una serie de malos entendidos que es importante que los podamos clarificar también. Pero yo creo que podríamos ir a esos mitos de una. No sé si tiene. Porque yo creo que aquí ya veo comentarios de que yo no creo en la crianza respetuosa. El tiro como, no, respetuosa de quién estamos hablando. Entonces, yo creo que es súper importante hablar de esos mitos, porque yo creo que uno de los quizás errores que hemos cometido, yo digo desde la área de la pediatría, de lo que yo recibí como información, tiene también que ver con una cosa cultural, una transmisión cultural que es muy difícil sacársela encima. Y nosotros también, como pediatras, nos crían, o sea, nos crían, nos enseñan, perdón, eh, pero no nos, ¿cómo por decirlo así? No nos enseñan a enseñar tampoco, y muchas veces nosotros lo que tenemos que aportar en la consulta tiene que ver con la experiencia que nosotros tuvimos como hijos. Ujú. Entonces, tiene que ver con la crianza que nosotros recibimos y quizás vamos a estar a favor o en contra de lo que vamos a transmitir según la experiencia que tuvimos. Yo creo que es bueno eso de los mitos porque hoy en día hay mucha ciencia que lo avala, entonces me gustaría que tú lo supieras como ahí, que nos explicaras bien para saber diferenciar un poco cuáles son las creencias y cuáles son las cosas de los hechos. Ujú, claro. Mira, sí, vamos a hablar de estos mitos, pero antes es importante como volver a ser explícitos. Ya la crianza respetuosa no funciona como un manual, Así, no es un libro que uno lea, ya tiene que ver con que nos sintonicemos con las necesidades de nuestros hijos y con nosotras mismas también. En ese sentido, es un desafío, ¿ya? Y por eso uno puede entender que haya gente que no crea en la crianza respetuosa, pero es que esto no se trata de que uno crea o que no crea, esto tiene que ver con entender realmente lo que queremos proponer, ¿ya? Y uno de los grandes mitos que circula, de hecho, por reels, videos, tiene que ver con eso, con que a mí me pegaban con el cinturón exacto. y no tengo ningún trauma, Sí, ¿cierto? A mí me tiraban la chancla y no tengo ningún trauma, que aparte lo compartimos los países latinoamericanos, ¿cierto? Entonces, claro, probablemente esa persona creció, puede trabajar, tiene pareja, pero cuando uno, y yo creo que los que somos psicólogos y trabajamos con la intimidad de la otra persona, nos refieren de lo doloroso que fue, ¿ya? Ahora, ojo, tenemos que ser súper respetuosos que nuestros padres hicieron lo que ellos pudieron, ¿sí? En este sentido, es súper importante que esto no es una crítica, no es el blanco y el negro, sino que tiene que ver con, oye, eh, saquemos aprendizaje de lo que hemos vivido y hagamos una nueva propuesta, ¿ya?
Y porque muchas veces se malentiende. Otro mito es que los niños van a hacer con nosotros lo que ellos quieren. Y la crianza respetuosa está lejos de tener que ver con eso. O sea, nosotros los adultos tenemos que dar el encuadre, este marco general, para que nuestros hijos se desarrollen de una manera sana. Hay cosas que podemos negociar, que podemos compartir, pero el adulto eres tú. O sea, tú decides a la hora que hay que dormir, a la hora que hay que comer, que hay que ir al colegio, ¿ya? Entonces, es súper importante que podamos clarificar esos mitos. Y otro mito que tiene que ver con eso, con que no le estamos fomentando la independencia y la Claro, autonomía. Y lo que se ve justamente desde la teoría del apego es que si tú estás cerquita y tienes un vínculo seguro con tu figura de cuidado, vas a explorar el mundo, vas a poder salir. O sea, son personas más independientes y más autónomas. Conducta exploratoria y vínculo de apego seguro son complementarios. así Entonces, es. no, lamentablemente, por redes sociales no hay una fiscalización, puede circular información infinita y por eso los que trabajamos en salud mental queremos justamente promover esto y tal como tú dices, en las escuelas de psicología, en la escuela de medicina, nos enseñan de esto, pero también está teñido de nuestra propia experiencia como niños, como jóvenes, Exacto. ¿cierto? Sí, pues además hay que decir que esto tiene corrientes, como tú dices, culturales, desde mucho tiempo antes. De hecho, de la época antes de Volvi, de hecho, ya se pensaba que los hombres, para que pudieran ir a la guerra y no fueran débiles, entre comillas, casi que tuvieran un mínimo contacto con las madres. En el fondo, casi que se los desarraiga, los hombres, el sexo masculino que iban a ir a la guerra, eh, y en realidad después se dieron cuenta que de los estudios de esta falta de apego materno, sobre todo la figura materna, los impactos negativos en salud que tenían. Y yo creo que eso es lo que empieza a empezar a estimular justamente de los estudios de los psicoanalistas, bueno, el mismo Bowlby, en el fondo, de Mary Ainsworth también, todas estas cosas de poder darle como un... Porque esto impacta muchas áreas, no solamente la crianza, si queremos ver como de casi que enseñar o poner, entre comillas, límites, ¿cierto? Sino que también habla de la alimentación, de esta alimentación consciente, esta alimentación respetuosa, de la misma lactancia, ¿cierto? La lactancia respetuosa, de irnos más atrás, de empezar. De hecho, los primeros que hablan de este tema de la crianza respetuosa hablan de la crianza de apego, un poco basados en Bowlby, partiendo de eso. Entonces, se empezaron por lo menos a construir, y yo creo que en ese sentido, creo que vivimos una buena época en ese aspecto, desde donde se trabaja desde el antes de nacer, donde se prepara a esa familia a tener este hijo, a empezar ya un apego de mucho antes. Se trabaja también en el momento del parto, donde sea un parto respetado, donde no haya violencia obstétrica, donde existan esos espacios que sabemos que son saludables, porque hay estudios que lo avalan y obviamente la psicología dice mucho de eso. Y ya estamos entrando en la parte más de esto de la crianza respetuosa, de la alimentación respetuosa o empática o consciente, ¿cierto? Uh -huh. Eh, al sueño, al respeto del sueño también. Entonces tiene muchas aristas que se van sumando a este mismo concepto y el problema que a veces nos chocamos justamente con la otra ala, con la otra escuela, que es la escuela más como, yo creo que hay mucha gente acá que piensa probablemente, y de hecho eso lo han compartido ya acá, de que vivimos una época donde los niños, poco menos niños de cristal, así, o los millennials, como los tienden a denominar a todos, de que hoy en día no se les pone el límite y se les da todo y son súper... Yo creo que deberíamos hacer un paralelo ahí porque se confunde esto, como que esto mismo pasó antes esto con el tema de la crianza autoritaria, ¿cierto? Que la crianza a la antigua, versus la crianza ultra permisiva, y nosotros sabemos que ninguno de los dos extremos es bueno, acá no Claro. estamos propiciando la permisividad ante todo de que no se le da ningún marco, no se le da ningún valor, no es eso, eso también tiene efectos negativos en salud, tal como los tiene también la crianza autoritativa. Entonces, ¿por qué no nos permites un poco dar ese paralelo de qué es, así, en dónde está enmarcado esta crianza más respetuosa, que es más, como más democrática, por Uh decirlo -huh. así? Claro, bueno, la crianza respetuosa se puede entender dentro de los estilos de crianza como la democrática. Pero ahí vuelvo a lo que te mencionaba antes. La verdad que cada uno desde su subjetividad interpreta cosas. Entonces se suele muchas veces asumir a partir de un caso específico que un niño que tiene un mal comportamiento, que tiene problemas conductuales, que no hace caso, viste, es que la mamá lo crió
bajo Claro, este enfoque de crianza exacto. respetuosa. Y la crianza respetuosa no tiene que ver con eso, o sea, lo que tú tienes que procurar es posibilitar un ambiente seguro. Los niños, a mí muchos niños, y te lo prometo, y adolescentes también, me han dicho, a veces necesito que mi mamá no me diga que sí a todo, porque siento que entonces yo no confío, no sé qué es lo bueno, qué es lo malo, o sea, que nosotros seamos firmes no quiere decir que seamos autoritarios, que nosotros tengamos claridad de qué es lo saludable para ellos, no quiere decir que seamos autoritarios, ¿ya? El estilo democrático tiene que ver con que yo también incluya la mente, el cerebro de los niños y que es mucho más saludable que yo le explique desde pequeñito qué es lo que estoy haciendo, aunque se enoje, aunque se frustre, pero así estamos creando como esta mente compartida, ¿ya? Una parte del rol de los papás, yo les digo a los papás con los que trabajo, es como que tú tienes que ponerle subtítulo a tu hijo. Tu hijo funciona con este cerebro instintivo que se expresa, que llora, ¿cierto? Que es mucho más lábil, entonces tú tienes que ser un traductor de él. Y no es que te resulte al tiro, o sea, no es que al día siguiente tu hijo, comillas, te haga caso. La Exacto. crianza en el estilo que tú lo quieras va a ser siempre un desafío y yo creo que eso es lo importante. Ya acá no es una competencia de quién lo hace mejor ni mucho menos, sino que asumir que criar, estar a cargo de otra vida humana es algo súper complejo. El ideal es que nos dé gratificación, que nos dé orgullo, pero desde lo desafiante que es y que nosotros, yo siempre cuando hablo con el papá, yo le digo, ¿qué crees tú de lo que está pasando? ¿Ya? Uno puede tener una formación, ser especialista, pero los papás en general son los que más conocen a sus hijos. Entonces, desde ahí se plantea esto, que sí es importante que los niños vivan en un ambiente ordenado, planificado, con rutinas claras, donde yo aprenda a detectar, por ejemplo, las señales de hambre de mi hijo o las señales Claro. de sueño de mi hijo. Donde si yo conozco cómo es su cerebro, voy a saber que si vamos a la plaza y lo está pasando bien, no se va a querer volver. Y lo más probable es que si tiene entre 2 y 4 años, me va a hacer una pataleta. Bueno, ¿cómo lo hago ahí? ¿Ya? No se resuelve con que no lo lleve para la plaza, sino que por el contrario, bueno, ¿qué me dicen las neurociencias de esto, la psicología de esto? ¿Cómo ser firme y dar seguridad, pero resguardando la salud? ¿Ya? No puede ser efectivamente que un niño pequeñito diga que se quiere quedar jugando en la plaza a las 9 de la noche, ¿cierto? Entonces, Lógico. eso no es crianza respetuosa y eso es muy importante porque lamentablemente lo que a mí más me toca ver justamente en redes sociales es como una pugna muy, muy poco respetuosa y muy pro diálogo. Yo creo que es importante que los que, comillas, no están de acuerdo puedan plantear por qué, porque probablemente estamos partiendo de una misma base, que todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Y algo que se ha podido objetivar es justamente que un estilo que donde tú uses castigos, amenaza, ¿cierto? Claramente ese cerebro va a estar inundado de cortisol y tu hijo no te va a tener respeto, te va a tener miedo. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos para que yo pueda ser un adulto que dé seguridad, pero que también pueda poner una norma que va a ser cuidadosa con mi hijo también? ¿Ya? Y en esto es lo que estamos justamente trabajando y es la invitación que teníamos para el día de hoy. Yo creo que es súper complejo para mucha gente, ¿ah? Yo creo que esto tiene que ver también con, porque obviamente entender neurociencia, entender los procesos de desarrollo de un niño a tal y tal edad, no todo el mundo lo maneja al revés del derecho, obviamente. Entonces, obviamente uno tiende como a interpretar, e interpreta con el, como que hablamos nuevamente de este adultocentrismo, donde como que, no, es que yo creo que este niño está siendo un tirano, o este niño me está muñequeando. Uno ocupa mucho esas palabras son siendo palabras que para el niño no tienen ninguna significancia en la cabeza. O sea, el niño, lo mismo de las pataletas, no, es que este niño lo hace porque es así, porque quiere conseguir cosas como una especie, como que hubiese una maldad detrás del niño, Ujú. cuando en general todo esto obedece o a desarrollos fisiológicos, como tú decías, el sueño, el hambre, eh, el dolor, la enfermedad, lo que sea, o a veces también obedece a no inmadurez, pero sí procesos mentales que, como tú decías, no están pasando por una racionalización como la está haciendo el adulto. O sea, es el adulto que tiene que saber bajar un poco y entender que el mensaje se lo puede entregar igual. No se trata de, como tú decías, déjalo en la plaza, esa es la crianza respetuosa. No es esa la crianza respetuosa. La crianza respetuosa es cómo digo lo mismo de una forma que sea recibida de una manera de una persona adecuada, en la edad adecuada, en los códigos adecuados, en los tiempos adecuados, y de una forma que justamente lleguemos a mejores resultados, y ojalá anticiparse después, quizás. Claro. Yo creo que eso es lo difícil. Me gustaría que justamente tocaste el tema de
de límites y de valores, porque se habla mucho de no hablar de límites en el concepto de la crianza respetuosa, y obviamente hay mucha gente que cree es que si yo no le enseño de esta forma, no le doy límites, no le pongo, ¿cómo lo crío, digamos? Claro. ¿Cómo haces tú la diferencia ahí para salir de ese pantano, digamos, el tema de los límites? Lo que pasa es que eso, la verdad que hace referencia al uso del lenguaje, ¿ya? Entonces, todo tiene que ver cuando yo hablo con otra persona, con algún papá, con alguna mamá que yo le explico esto, es en que ellos pueden usar quizás la palabra límite como ponerle una norma o un encuadre, Ujú. ¿cierto? Yo les hablo más que de un límite como de un telón de fondo, como tú eres el que hace el rayado de cancha, ¿ya? Claro. Tú eres el que enmarca, y en ese sentido, claro, se puede hablar de límites. Muchas veces nos encontramos con psicólogos o con otras personas que trabajan en este tema y que suben contenido y que, claro, hacen esta como particularidad que más que hablar de límites se habla de inculcar valores, porque un Exacto. poco están apuntando a qué es lo que te mueve a ti a hacer algo, ¿ya? Entonces, desde ahí uno puede entender y por eso es importante cotejar qué están teniendo la otra palabra por límite, en el sentido de poner norma, estructura, un encuadre, sí, por supuesto que lo tenemos que hacer, ¿ya? A lo que tiene que ver con esto como de que reflexionemos sobre los límites en el otro sentido, es como de ponernos freno, es como, y ahí siempre se da este ejemplo de que tú con tu pareja, tú no le andas poniendo el límite así como, no Exacto, me mires, no me hables, porque exacto. si no haces esto, yo no te doy comida, ¿ya? Sí, Es en ese sentido que no se usan los límites. Lo que uno busca de muy chiquititos es desarrollar un, un análisis en conjunto. Los niños chiquititos no tienen la capacidad de reflexionar. Por eso que el tiempo fuera es tan criticado, porque, y yo te lo prometo, he tenido niños que me han dicho, me dejaron mirando en la pared, y yo le digo, ¿y en qué estabas pensando? No en nada, estaba pensando que quería jugar, pero no estaban no pensando estaban sobre lo que hicieron, ¿ya? reflexionando, claro. Entonces uno busca inculcar valores, entonces uno busca tomarse de todos estos momentos difíciles que a veces son críticos para dar una enseñanza, ¿ya? Entonces, en ese sentido, más que de poner límite, en el sentido como de restringir o condicionar si estás conmigo, si te portas bien o no, tiene que ver con esto otro, con los desafíos, las dificultades son oportunidades de aprendizaje, ¿ya? Y ahí vuelvo a mencionar algo que es muy importante, porque la verdad que una de las mayores dificultades que uno ve, a muchas personas cuando uno explica esto le hace mucho sentido. El problema es que me dicen, es que en el fondo crió sola. Y entonces el cansancio materno es claramente un factor que afecta a esto, ¿ya? Y ahí las mujeres y las madres hemos alzado la voz de muchas maneras porque necesitamos que nos Bien, ayuden, pero que lógico. no de la ayuda de yo te hago como el favor, sino que criar es algo que se hace en tribu, en el fondo, ¿ya? Donde la participación del padre o de las otras configuraciones familiares que existen haya un rol activo de responsabilidad. No es como por la buena onda hoy día yo los acuesto, porque eso es lo que más se ha visto, que el cansancio materno que tiene que lidiar la multitarea atenta contra la crianza respetuosa. Entonces, a muchas mamás les hace sentido, pero ahí nosotros tenemos un rol importante de también como hacer un llamado hacia la pareja que hay que criar de manera equitativa, ¿ya? Porque los roles no los puede asumir una sola persona, ¿ya? Por eso es tan importante cuando uno habla de crianza Y yo, respetuosa, habla del cuidado de los padres y ojalá de esta tribu, ¿ya? Nosotros antes uno criaba con la mamá presente, con la suegra, exacto. lamentablemente después de la pandemia eso se fue perdiendo. Pero tenemos Y que mucho volver antes. a, claro, a esta crianza que tiene que ver en tribu, porque generalmente las madres somos las que tenemos un mayor rol de cuidado, ¿ya? Pero eso no quiere decir que nosotras tenemos que ser las supermujeres, y ahí es importante el rol de los pediatras, por ejemplo, cuando los niños van al control sano, que el pediatra sí indague sobre este tema, ¿ya? Oye, ¿cómo lo están haciendo para criar? ¿Quién se queda con los niños en la tarde? Ojo con las pantallas. O sea, el rol tiene que ser activo. Y yo estoy segura que si la sociedad cambia, claramente la crianza respetuosa va a ser algo que se asiente de una manera mucho más fácil, porque yo creo Sí, que a todos nos hace sentido. Todos queremos que nos traten con cuidado, nuestras parejas, nuestros jefes, nuestros vecinos, ¿cierto? sí, yo creo que lo que tú dices, estás dando en un punto que creo que es clave en este tema, que tiene que ver como estamos hablando de que la sociedad actual, porque yo, como la vivimos actualmente, o sea, en Occidente, digamos,
justamente tiene esta cosa donde atenta mucho contra la familia, y no me refiero solamente a un acuerdo entre papás y mamás, sino que yo creo que esto tiene que ver también con un tema de gobierno, tiene que ver con un tema de políticas de Estado, de protección de la infancia, de protección de la maternidad, de los postnatales, ¿cierto? Porque una de las críticas que se le hace a este modelo justamente tiene que ver con esta cosa que se le inculca una presión mayor, ¿cierto? A quien cuida a este bebé, que puede ser la misma madre o puede ser una cuidadora. Se le inculca con todos estos conceptos como que en el fondo ha generado mayor ansiedad, como que hoy en día esas madres son más ansiosas porque como reciben una cantidad de información enorme, eh, esta culpabilidad también de repente de no hacer una crianza como dictan justamente estas nuevas tendencias que en el fondo están tomando todas estas bases de la psicología justamente. Y yo creo que es súper clave hablar de la psicología porque tú ves los adultos que son finalmente tienen traumas infantiles también. Entonces, y estos traumas infantiles vienen de una etapa donde ellos ni siquiera se acuerdan incluso. O sea, estamos hablando que hay cosas que parten antes de los 3 años y los niños no tienen ninguna memoria explícita sobre esto. Entonces, eh, yo creo que lo que tú tocas ahí es un tema de que no porque sea difícil no vamos a dar la pelea. Es como decir, sabes que estamos tan contaminados de este mundo que ya sonamos, ya sabes que para qué reciclamos y en realidad Claro. ya hacemos que las grandes empresas van a decir, no, yo creo que justamente estos conversatorios tienen que ver con que haya más gente sensible y yo creo que así se han logrado cosas como lo ha logrado el Chile Crece Contigo en muchos aspectos de educar, de también que hayan políticas de gobierno donde hay presidentes que han adoptado esas políticas porque tienen base científica y además porque genera sociedades más sanas. O sea, al fondo, teniendo niños sanos, bien criados, tenemos una sociedad que se trata mejor también. No tiene modelos de violencia, no tiene modelos donde tú inculcas el miedo, donde en realidad todas las palabras, como tú decías, límite, ponerle, castigar, ¿cierto? O peor, golpear, ¿cierto? No se aplicaría a otro adulto hoy en día. Tú no podrías Claro. decir, oye, le voy a poner límite a esta persona, voy a golpear a Ujú. esta, voy a darle tiempo fuera a mi pareja. No se ocupa. Yo creo que esos términos deberíamos sacarlos del léxico para hablar de niños, porque los niños más encima tienen el problema que no tienen el mismo desarrollo cerebral que nosotros. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo adaptarnos a esta cría, que es nuestra justamente, para que tenga mejor resultado. Entonces, yo creo que es bueno ese llamado que hiciste tú al tema de la pareja, sin duda. Yo creo que los pediatras de a poco nos tenemos que ir sensibilizando más también a preguntar aspectos de familia. Yo creo que nos cuesta, no estamos enseñados de esa forma, pero también nuevamente lo que se sabe hoy en día es que si tú no tienes un enfoque en lo socioemocional, en lo que ocurre en esa casa, tú no tienes idea de lo que está pasando con ese Claro. niño que estás atendiendo. Entonces, yo creo que el mismo ministerio, de hecho, no, a la parte más de atención pública, les inculca esto de preguntar sobre el tema emocional, donde cómo está la mamá, preguntar a la mamá el segundo mes o el cuarto mes ya está muchas veces con depresión postparto, entre otras cosas también porque se lleva toda la carga evidente y no tan evidente de lo que es justamente esta crianza. Entonces, Exacto. temazo yo creo, y es un tema también Sí. para pensarlo quizás con más macro, Mm. más como política en el fondo. Sí. Yo te quería Yo, preguntar, mire, sí, con dime. respecto al tema y un poco yendo un poco a lo práctico, porque yo creo que aquí nos podemos ir en muchas definiciones, pero en lo práctico hay una de las claves acá que tiene que ver con la comunicación respetuosa. ¿Cómo me darías tú un ejemplo práctico de cómo usar esta crianza respetuosa en aspectos netamente de la comunicación? Ujú. Bueno, ahí es súper importante porque la comunicación es una capacidad humana que no solamente tiene que ver con lo verbal, sino que también tiene que ver con los gestos, con cómo yo me acerco, Así es. ¿cierto? Y efectivamente, algo que los papás todos queremos lograr, que nuestros hijos confíen en nosotros. Entonces, para poder tener una comunicación que sea afectiva, que sea efectiva también, es importante pensarlo con que las bases se sientan desde que nuestros hijos son guaguitas, Exacto. desde que son chiquititos, ¿ya? Y ahí tenemos una gran oportunidad de nosotros, y es muy bonito sobre todo para las mujeres, que nuestro cerebro eh, tiene también como un apoyo y la oxitocina nos ayuda a que nos sintonicemos con Absolutamente. nuestros hijos. Y uno Sí, empieza, y a uno le pasa, a mí me ha tocado observar en jardines infantiles o en otros lugares, esta diada madre-hijo, cómo la mamá logra interpretar el estado emocional del otro. Entonces, esta primera comunicación surge justamente con que tú puedas
sintonizarte con tu hijo, ¿ya? Y ahí yo les digo a todos, confíen, ahí no, o sea, yo puedo ser psicóloga, pero no me sirve de nada ser psicóloga si no miro a los ojos, si no me acerco, si no doy calma. Acuérdense que los adultos, uno de los principales roles que tenemos en términos evolutivos de especie es contener el estrés de los niños, de las guaguitas. Ese es nuestro principal rol. Por eso se plantea y es tan importante, por ejemplo, el postnatal de 1 año, porque ese niño va a crecer de una manera mucho más segura, y vuelvo al punto que dije antes, y en el futuro más autónoma, si en sus primeros años de vida contó con una figura de apego significativa que lo supiese leer y le supiese ayudar a gestionar el estrés, ¿ya? Entonces, esta comunicación se asienta durante los primeros años y, por supuesto, tenemos que ser activos en desarrollarlas, ¿ya? En preocuparnos de cuáles son los intereses de nuestros hijos, propiciar el diálogo. A veces yo hablo con los papás y la verdad que se entiende, uno está funcionando tan rápidamente que hay pocos momentos. Antes se compartía los momentos de la comida, ¿cierto? Entonces yo les digo, busquen instancias donde lo estén pasando bien para conversar. El peor momento para conversar es cuando uno está enojado con Exacto. el otro, o tu hijo usó alguna pataleta o no te hizo caso en algo. Entonces, qué importante es anticiparnos y propiciar espacios de encuentro con el otro. Todas las familias son súper distintas. Hay mujeres que crían solas, padres que crían, ¿cierto? Hay mamás que trabajan, otras mamás que están trabajando, pero desde la casa, que es una pega súper ardua. Entonces, más que buscar como que todos lo hagamos de la misma manera, uno tiene que, en su estilo familiar, buscar una manera de acercarse a los hijos, de sintonizar. Yo siempre le digo a los papás, la mejor inversión que tú puedes hacer es jugar con ellos. Porque cuando Absolutamente. uno juega, los niños están en un estado que lo están pasando Sí, bien, un estado de más placer, y se acercan y te abrazan y te dicen cosas bonitas. Y uno ahí sienta justamente como los lineamientos que uno quiere. Oye, tenemos que hacernos cargo de recoger la ropa cuando está en el piso, tenemos que saludar con respeto al conserje. Uno educa los valores en los momentos de encuentro, de cercanía. Y los niños en general son muy responsivos a eso. Los niños quieren así es. sentirse bien con ellos mismos y sentirse bien en el vínculo con sus papás también. Pensemos que nosotros somos referentes para ellos, o sea, lo que nosotros hagamos deja huella y ahí uno ve en la imitación, los niños imitan, pero hasta nuestro tono de voz, Todo. ¿cierto? Cómo comer, todo. Imitan Cómo todo. caminar. Sí, Entonces, uno está constantemente moldeando a este niño, a este hijo o a esta hija. modelando. Sí, esa palabra que dijiste es súper buena, ¿eh? El tema del modelaje. Porque uno tiende a creer que los niños aprenden más por norma y en realidad aprenden porque uno haga las cosas bien. Por eso uno tiene que ser un buen ejemplo también. Uno no puede no Exactamente. sacar nada y decirle, oye, mejor tenéis que leer mucho más y uno va y está pegado en la pantalla todo el día, por ejemplo. O O sea, muchas otras cosas, como la misma comida. Esta cosa de exactamente. que de chantarles esta comida, cómete todo el plato. ¿Cuándo uno le dice eso a un invitado en la casa? Oye, cómete todo el plato. Sí. No, pues Bueno, si pues tenemos... mira, ese ahora me hiciste recordar que es un buen ejemplo. Antiguamente se usaba esto que los niños comieran en otro así lado, lejos de los es. adultos, porque nos molestaban, ¿cierto? Y hay muchas dificultades de alimentación actual. Primero que luego los papás, come con tu hijo. Si tú quieres que coma saludable, ni, ni le digas que te vea comiendo la ensaladita Exacto. y tu hijo lo va a hacer. Entonces, esto es mucho más simple. Por eso yo siempre digo, esto no tiene que ver con comprarse el libro, con que hay que seguir todos al gurú de la crianza respetuosa, porque finalmente nosotros tenemos que buscar nuestra manera de sintonizar con nuestros hijos en lo cotidiano, para que sea de una manera llevadera también. Y si tú, por motivos de trabajo, de salud o por lo que sea, no estás ahí como tan presente, por así decirlo, en la persona que está a cargo de tus hijos, que a veces son las abuelas, a veces es un jardín infantil. Entonces, desde ahí es este enfoque más de tribu. Entre todos nos Sí, hacemos cargo del así es. desarrollo emocional y físico de la infancia. Buenísimo. Vamos a otro ejemplo práctico. Yo creo que todo el mundo quiere escuchar cómo se manejan las pataletas. Las Ujú, pataletas en este concepto de crianza respetuosa. ajá. Bueno, las pataletas a mí me asombra, habiendo tanta información en internet, mucha gente no sabe que son esperables las pataletas. De hecho, a mí me preocupa cuando entrevisto a algún papá y me dice que su hijo se porta súper bien. Este niño me hace pensar que probablemente está más sobreadaptado. Las pataletas se definen
como una expresión normativa entre los 2 y los 4 años, ¿ya? Donde los niños quieren hacer las cosas por sí mismos, se quieren regir por sus propios intereses y están pensando en el fondo en eso, no tienen todavía un buen lenguaje para expresar con palabras lo que les sucede, entonces suelen suceder que les cuesta mucho postergar, ¿ya? Yo pongo siempre el ejemplo de la plaza. Cuando uno va a la plaza, llevarse a los niños de la plaza a mí me toca ver, es difícil. A mí me cuesta también, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa sirve? Primero, entenderlo como algo que es normal, porque ahí nos baja el miedo. Cuando uno está con miedo y cuando estás atenta a las miradas de las otras personas, es súper incómodo, ¿ya? Entonces, lo primero es saber que es algo normal. Lo segundo es que yo puedo implementar muchos recursos, muchas estrategias, pero aún así lo más probable es que la pataleta suceda. Y ahí me gusta pensarlo como una ola. Cuando viene la ola viene. ¿Qué tienes que hacer tú? Capear la ola, ¿ya? Entonces yo le digo a los papás, aprendamos a capear la ola con tu hijo. Entonces, de a poco tú vas aprendiendo. ¿Qué cosas sirven? Anticiparlos. Por ejemplo, Celeste, vamos a ir a la plaza, vas a jugar, van a haber más niños, pero la mamá te va a decir en algún momento que tenemos que volver a la casa. Hay niños que, por ejemplo, entienden algunas claves del tiempo. Entonces hay mamás que me dicen, yo les pongo la alarma y cuando suena la alarma nos tenemos que ir, ¿ya? Hay otras mamás que me dicen, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo con las otras mamás que están en la plaza y todos nos vamos, todos los niños nos despedimos y nos vamos, ¿ya? Anticipar es algo muy importante, porque aunque tu hijo se ponga triste y llore y te diga que se quiere quedar, va a confiar en ti. No, un cambio de plan. Entonces, luego viene esto, que tú le digas, sé que te querías quedar jugando, yo vi que lo estabas pasando bien, pero tenemos que irnos para la casa, porque hay que comer, porque yo tengo cosas que hacer, ¿ya? Y es muy importante ser consistente en eso, ¿ya? Nunca llegar al castigo físico, y ahí quizás las cosas que más nos cuesta es mantener la calma, no gritar, no amenazar, ¿ya? Ser firme, y a lo mejor mi hijo se tira al suelo, da una pataleta, puede dar golpecito, nunca tomármelo eso como algo personal y mantenerme firme. Nos vamos a ir para la casa, voy a esperar que estés tranquilo para que nos podamos ir. Y los niños en general suelen hacerlo. Y después de cabo de algunos días, uno ve como los mismos niños dicen, chao, nos tenemos que ir para la casa. Obviamente hay niños que pueden estar viviendo situaciones particulares en términos familiares, o que justo nació un hermanito, o que dejó los pañales, que a lo mejor ahí esa mamá va a tener que implementar mucho más estrategia y mucho más contención, ¿ya? Lo importante es que aquí yo siempre ocupo esta frase, lo perfecto es enemigo de lo bueno. No quiere decir que tu hijo te vaya a seguir en todo, ¿ya? Pero tú le estás enseñando ahí un comportamiento, valores y estás valorando lo que él tiene en términos emocionales. Entonces, poner en palabras es muy importante. ¿Qué puedes hacer después? Hablar sobre lo que pasó. Y los niños en general, cuando se pasa la pataleta, te pueden escuchar y luego tú anticipas. Un recurso que yo uso mucho son los libros. A mí me encantan los libros porque los niños se identifican con los libros. Así. Y entonces hay muchos libros que apelan a eso. ¿Qué pasa cuando tengo sueño, cuando tengo hambre? ¿Qué pasa cuando no me quiero bañar o no quiero comer? Entonces, usar libros que son cortitos, con una gráfica simple, ayuda a que tu hijo pueda entender esto, ¿ya? Lo que es importante de entender es que el castigo físico y las amenazas pueden ser hoy por día y hambre para mañana, porque no es algo que aporte en el neurodesarrollo ni la psicología de tu hijo, sino que por el contrario, tienes que educar en valores, mantenerte firme, dar señalamientos simples, contener, acompañar, Además, ¿ya? Y en que ese estamos inculcando sentido, esta cultura de la violencia, como decir, no, no logro algo, entonces lo hago en base a la violencia. Yo creo que eso es una cosa exacto, clave, sí, enseñársela a estos futuros adultos. Mm, probablemente y ahí yo creo que tenemos que ser súper cuidadosos. Todos perdemos la paciencia en algún minuto, así ¿ya? Y es. si uno se equivoca, está bien, tú le hablas con tu pareja y tú le puedes decir a tu hijo también, sabes que hoy día yo hice algo que no estaba bien, que fue gritarte, o sea, a todos nos ha pasado eso, Obvio. ¿ya? Si aquí el punto no es estar siempre así como en calma, en modo zen, porque es muy difícil, pero es que seamos reflexivos de nuestros actos y que entonces podamos reparar, que le mostremos a nuestro hijo que podemos reparar, no nos hace ver como una figura que nos da autoridad, sino que por el contrario, entrega confianza. Y ser compasivos también. Yo creo que a veces nos pasa esto que hay dos cosas que tentan mucho con esta crianza, que uno es la falta de tiempo, porque obviamente sin tiempo es difícil conocer a los propios hijos, digamos, saber
que a veces hace esta cosa, pero lo hace porque en realidad tiene hambre, o etcétera, o comportamientos que uno ya los lee cuando uno te pasa más tiempo con ellos. O sea, primero, eso es una cosa. Y segundo, el estrés, porque obviamente nosotros no todos sabemos gestionar bien el estrés, y aunque seamos adultos, tampoco gestionamos muy bien muchas veces el estrés. Entonces, que alguien nos grite de repente cuando no queremos realmente ya cerrar el día, digamos, y vemos que un niño nos está gritando, que es nuestro hijo, pero igual nos está gritando, genera emociones súper negativas que creo que hay que saber primero mirarnos a nosotros, o sea, decir, nosotros somos los adultos, nosotros no tenemos que perder el control, nosotros no tenemos que reaccionar con violencia, somos los últimos que, digamos, somos entre comillas, ya el último eslabón, digamos, no deberíamos perder el control, y para eso justamente se requiere tiempo, empatía, comprensión, que quizás suenan palabras muy lindas, en la práctica no son tan fáciles, y eso es importante transmitir eso que a nosotros nos pasa, incluso a nosotros como pareja, de que tampoco que la vida es rosa y que nosotros manejamos a nuestras hijas, a veces se nos sale obviamente del manual, o de lo que uno quiere, pero hay que entender que esto es un trabajo que se hace todos los días, y mientras uno vaya entendiendo que hay una emocionalidad detrás, que ¿cómo decirlo? Hay una desigualdad también en el fondo. Ellos no están en la misma posición que nosotros para razonar, no están en la misma posición de poder tampoco, entonces tenemos que ser súper cuidadosos cómo ejercemos, entre comillas, ese poder que va como en son de la autoridad, ¿cierto? Decir, esto es por el bien de ellos, pero al final, sí, es bien por el bien de ellos quizás en la cosa concreta, pero quizás en la forma no, y esa forma es la que le va a traer consecuencias en el futuro y va a replicar ese mismo modelo en su misma experiencia de crianza probablemente. Exactamente. Y ahí ponte tú algo que es súper concreto, qué es lo que pasa cuando uno llega para la casa después de trabajar, ¿cierto? Claro, Que a exacto, veces uno llega cansado y ahí es cuando los papás suelen referir que tienen menos paciencia, lógico, pero tu hijo está con unas ganas de estar contigo. Entonces, lógico. ahí es importante que como que nosotros podamos planificarnos también. Y por eso es necesario como esta crianza que es con un partner, porque efectivamente nuestros hijos nos están esperando. Y también sucede otra cosa que se observa mucho, que los niños también esperan a que la mamá o el papá llegue para poder mostrar quizá que lo han pasado mal, que estuvieron tristes, nos muestran sus yayas, que... Entonces, los niños con las figuras de apego se muestran mucho más intensos, ¿ya? No quiere decir Que se porten que con las otras mal, digamos. personas no tengan confianza, pero es que uno como adulto lo hace también. Uno muestra algo más genuino con las personas que son cercanas a uno también, ¿ya? Ese ejemplo es muy bueno el que diste, porque eso es el típico que dicen se porta mucho mejor con la abuela o se porta mucho mejor en el jardín y con nosotros se porta pésimo. Es por eso, viejo. Y eso hay que Claro. agradecerlo, no hay que verlo como sí, como un temazo. O Así. sea, Oye, mire, eso es algo normal en el fondo. Eso yo- que sucede y ahí uno tiene que decir, claro, yo tengo la responsabilidad que soy su figura de apego principal y por eso hace eso. Entonces hay que tomárselo hasta como, oye, qué responsabilidad tengo, pero de esto yo puedo sacar algo que es súper bonito también, acogerlo, contenerlo y luego hacer lo que yo tenía que hacer. perfecto. Me gustaría recoger, bueno, igual están pidiendo obviamente referencias, lo vamos a hacer, vamos a dejar al final referencias, autores que puedan leer Ajá. para entrarse en este tema, pero antes me gustaría recoger preguntas de la audiencia, Sí, yo no sé si las tienes tú en línea ahí, sí, mira, acá más que una pregunta es un comentario que hace ¿ya? Gali, que yo estoy súper de acuerdo con esto. Otra cosa es con guitarra. Cada niño tiene sus necesidades y sus tiempos. Y esto hace mención a lo que decíamos en algún principio. No hay un manual, no hay un libro, no hay un gurú que te diga lo que tienes que hacer, porque otra cosa es con guitarra. Y ahí confiar en que tú como padre vas a poder desplegar una manera comprensiva de abordar a tu hijo. Lo importante es que tú confíes en ti y que tú procures tener conductas de autocuidado también, ¿ya? Otra, otro comentario que hacen acá, que tienen que ver, muchos piensan, que lo hace Carolina, muchos piensan que es dejar que el niño haga lo que quiera, pero es poner límites con respeto y amor. Súper de acuerdo, Sí, Carolina. Se ha malentendido la crianza respetuosa como dejar que tu hijo haga lo que quiera y eso incluso cae en ser negligentes con nuestros hijos. O sea, exactamente. Y yo también tengo que trae velar. consecuencias. Exacto, tengo que velar por el cuidado físico. Yo no voy a dejar que mi hija se pare en un balcón, ¿cierto? Claro, O si veo que toma algo que es peligroso, yo le voy a decir que no. Entonces, es muy importante el foco que pone Carolina es hacerlo con respeto y amor.
Cuando yo trato con respeto y amor, genero una sintonía en nuestro cerebro, en nuestra mirada. Entonces, eso es lo que uno quiere como sensibilizar, que las cosas con amor traen muchos mejores resultados, pero que no quiere decir que sea más fácil, ojo. Hay otro comentario que hace Jennifer que dice, muchos de la generación de 30 y algo hacia arriba viene con un montón de problemas en salud mental por la crianza autoritaria de los padres. Completamente de acuerdo, o sea, los Absolutamente. que trabajamos en salud mental, y Chile lamentablemente tiene cifras súper alarmantes y quizás en lo social no se señala, pero en el fuero interno las personas refieren tener recuerdos muy traumáticos de malos tratos recibidos de sus papás. Incluso ni siquiera fueron castigos físicos, ni cosas tan, comillas, violentas, pero el sentir temor, el sentirte amenazado, merma tu salud mental. Tu cerebro está estresado, se aumenta el cortisol, entonces estás en estado de estrés, de alerta, como que estás en peligro. Y por eso es tan importante que nosotros, sea como se le quiera llamar, pero que nos enfoquemos en una crianza que sea más amorosa Sí. y que tomemos en consideración los aportes de las neurociencias. Ya, otra pregunta que hacen acá, que súper importante, ¿es importante para lograr una crianza respetuosa estar de acuerdo en los límites, no desautorizar al otro padre? Que justo me acuerdo que ayer lo conversamos 100%. esto. 100%. Súper difícil, porque esto es una cosa con tantos matices que muchas veces nos cuesta ponernos de acuerdo, ¿ya? El ideal, obviamente, es anticiparnos. Yo veo muchos papás que van de manera preventiva para generar un diálogo entre nosotros de cómo criar a sus hijos, porque ponerse de acuerdo y dar consistencia es súper importante. Pero si no lo logran, tampoco es una cosa terrible. Uno muchas veces a los hijos le tengo que decir, ¿sabes qué? Lo voy a hablar primero con la mamá o con el papá o con la abuela para ver qué podemos hacer. Uno de los hijos también les puede decir, ¿sabes qué? Esto tengo que pensarlo, ¿ya? Lógico. No tenemos por qué tener siempre la Sí, po. respuesta ahí sí, Exacto. como a flor de piel, pero es mucho mejor tomarse el tiempo para llegar a acuerdo y que podamos dialogar, porque probablemente ninguno de los dos tiene una verdad, hay una verdad en ambos, ¿ya? No sé, Roberto, si tú tienes alguna otra Sí, no, es que pregunta por aquí, ahí. aquí también hablan mucho de que me pasa también con el tema de la comida. Me dicen, mi hijo no come. Así que, por más que yo le trate de poner platos saludables, no come. Que acá recién lo comentaron de una manera asociada a la crianza, como a mí mi hijo no me hace caso. Entonces, yo creo que es bueno mencionar que esto no parte del momento cero, digamos, esto parte de mucho antes. ¿Sabes? Esta cosa del respeto a la autoridad, de quién es mi figura de apego, de cómo he entregado, obviamente no se construye en un día. Esto requiere, obviamente, de ir para atrás también un poco. Y yo creo que ahí el apoyo de ustedes, la psicóloga, sobre todo, o la gente que es experta en crianza, ¿cómo le responderías tú a una mamá que te dice, mi hijo no me hace caso? Sí. Bueno, ahí me quiero tomar de este ejemplo de los niños que no comen, que es una consulta Súper. habitual. Lo primero que tenemos que hacer es explorar e indagar qué puede estar pasando. Ya hay niños que tienen rechazo alimentario por temas sensoriales o porque han vivido algún evento traumático. A mí me ha tocado ver muchos niños que se atoran y que no quieren comer, ¿ya? Entonces es muy importante primero buscar la parte comprensiva de por qué está pasando, porque lo que uno ve en la infancia es una manifestación que muchas veces tiene una causalidad que no es tan fácil de encontrar. Y por eso un niño que no come puede ser una primera señal de alerta para, por ejemplo, consultar con un especialista, ¿ya? Y lo otro, en caso que no haya ninguna causa biológica, ni orgánica, ni nada de eso, es como, es como analizar cómo estoy presentando yo los momentos de alimentación, cómo me relaciono yo como adulto con la comida también. Entonces, la verdad que todo esto nos puede llevar a muchos focos. Lo importante es que esa mamá está preocupada por eso, pueda consultar, ¿ya? Lo otro que puede ser un poco más macro, esto de que mi hijo no me hace caso, tiene que ver con lo que hablábamos antes, con que probablemente tu hijo o tu hija no se porta como se porta en el jardín o en el colegio o con la persona que lo cuida, ¿ya? Cuando estás tú, no es que no te haga caso, es que él quiere relacionarse contigo de otra forma. Y es importante que tú le expliques con mucha ternura, pero con firmeza, que hay cosas que, por ejemplo, que no puede hacer, que no te puede faltar respeto, que no te puede tirar los juguetes, pero quizás es importante como que relativicemos qué es esto de portarse mal, porque quizás tu hijo no se quiera portar mal, sino que quiera estar contigo y quizás capaz que quiera jugar. Entonces, Sí, ahí uno tiene que muy ir bueno. distinguiendo como estas sutilezas en el comportamiento de nuestros hijos también. Sí, yo creo que ahí me gustaría agregar que me pasa mucho que
nosotros como padres, sobre todo los padres que son primerizos en general, vienen con mucha angustia en general. Esta angustia de que quizás no recibieron esta bagaje, conocimiento, como antiguamente era que casi que estaba la abuela, la bisabuela metida en la casa todo el día enseñándote cosas como que ya no eran cosas nuevas. Y claro, pues viene esta angustia de que, chuta, mi hijo no come. Y yo lo veo como una angustia, pero me parece que el momento de la comida en sí es angustioso. Es como que todos se sentaron frente a este cabro chico que ni siquiera sabe comer y todos con un foco viendo que se va a comer. Entonces, claro, es una situación para el niño súper rara, súper angustiosa. No es sentirse parte de la tribu donde yo copio al otro porque lo está haciendo, pero a mí nadie me está mirando, que quizás es mucho más facilitadora de adentrarse en algo, de atreverse a algo, sino que aquí estamos con el foco puesto. Y obviamente, yo siempre les digo a los papás, obviamente saliendo del tema de los problemas particulares, es decir, mira, la comida va a dejar de ser un problema para cuando ti dejes de ser un problema. Cuando tú dejes de ser un problema para ti, probablemente a tu hijo, y no sea un tema, la comida va a dejar de ser un tema. Y yo creo que eso es clave. Y quizás en crianza también se podría aplicar, en el fondo de que cuando nos asustamos, como decías tú, de que, pucha, es que no me obedece, ¿cómo hago para...? Obviamente uno puede pedir ayuda, ¿cierto? Ya lo dijo, mire, esto uno no lo hace solo, de partida. Y lo otro que es muy importante, la crianza respetuosa, no es solamente respetuosa solamente con el niño o con la niña, sino también tiene que ver con los padres. Nosotros tenemos que saber muy bien qué nos pasa a nosotros antes de criar también. Lo decía ahí Exactamente. una mamá, pucha, esto parte desde la salud mental de los padres, absolutamente. Obviamente, vivimos en una sociedad que está tentando mucho contra la salud mental por temas prácticos también, por información también, eh, pero yo creo que esto hay que recoger también lo práctico en el sentido de que uno puede bajarlo esto a un nivel mucho más, esta cosa de la protección que ofrece la casa, la intimidad que ofrezca la casa, de decir, yo lo voy a hacer a mi manera, pero obviamente voy a tratar de recibir buenos consejos y lo puedo hacer bien. Y en el fondo hacerlo bien significa hacerlo mientras más intuitivo, entre comillas, más empático, con más amor, como decías tú, las cosas probablemente no van a salir tan mal que si uno las hace de manera con miedo, de que no, es que si yo no hago esto ahora no le voy a dar. Yo creo que esa clave tú la diste muy bien, diste con el clavo con eso. Yo creo que un poco por el honor al tiempo, me gustaría que nos dieras recomendaciones, mire, sobre fuentes de información donde la gente pueda consultar, o personas quizá, tanto en Chile, o ojalá la hispana idealmente, que nos puedas recomendar sobre este tema, mire. Bueno, por supuesto, primero recomendarles a los psicólogos y psicólogas de la clínica alemana que nosotros, la verdad que es algo que conversamos toda la semana en nuestras reuniones clínicas, estamos súper activos y súper sensibilizados con poder entregar educación sobre este tema y sobre todo acompañar de un modo amoroso, cálido. Nunca el objetivo es criticar al otro, ¿ya? Pero cuando uno se acompaña del otro, quizás lo primero que logramos resolver son como esos miedos, porque hay mucha expectativa, como de tengo que hacerlo bien, ¿cierto? Entonces, yo les recomiendo el equipo de salud mental de la clínica a ojos cerrados, Bien, también de califica habla puesta. hispana. Tú mencionaste al principio que yo te regalé el curso de Álvaro Bilbao, porque Sí, muy es bueno. lo que sucede. Si es que yo te hablo de esto, claramente es distinto que si lo hace otra persona, ¿ya? Él es un psicólogo español que me gusta mucho porque tiene información que es súper Sí, clara está y en súper Instagram, de hecho. sencilla y es humilde también. Sí, En Chile yo no conozco tanto porque yo no uso tantas redes sociales, pero la Andrea Cardemil, que es una psicóloga chilena, me gusta muchísimo cómo entrega su contenido, cómo lo muy bueno. explica, porque creo que es súper Sí, respetuosa y es muy amable también. Eh, Creo que ahí ya hay harta información, pero es súper importante recibir información, pero también apropiarse de la información y tener confianza en lo que nosotros hacemos también. Y no tener miedo a consultar. Hay muchas personas que van preventivamente para poder abordar el desarrollo de nuestros hijos de una mejor manera. Estamos bombardeados no solo de mucha información, sino que este tema no es Pastelay, pero lo vamos a incluir en otro, sobre la tecnología, que la verdad ha afectado negativamente el desarrollo de nuestros hijos también. Así que sí, ahí van yo algunas recomendaciones. me gustaría agregar también a Carlos González. Yo creo que Carlos González se ha posicionado como un pediatra en España muy pro el tema de la crianza respetuosa o crianza de apego, como lo hablan ellos también. Y la Rosa Jové, que yo me robé un libro tuyo que teníais por ahí guardado de crianza, Sí, de la crianza feliz. Ella también está súper, súper a sí, caballo con el tema de la crianza sí. respetuosa, el sueño también.
Y de vi ahí también que se me olvidó a otro chileno, Felipe Le Canelier, también tiene sí, po, información súper valiosa, y la Red Chilena de Salud Mental así Perinatal, que si bien es. aborda los primeros años de vida, también hay muchas psicólogas que tienen Instagram, que tienen cuentas donde entregan información sobre alimentación, sobre sueño, que es súper relevante. Así que tenemos exponentes chilenos que nos puedan información, Así porque es. cuando uno está informado, la idea es que sirva para estar más tranquilos también, no lo que decía antes, no para crearse como una exigencia más. Exacto. Sí, pues bueno, y bueno, el que se le atribuye como la, ¿cómo se dice? No sé si fue el padre de la crianza respetuosa, pero por lo menos el que publicó un libro muy conocido es una pediatra americano que se llama William Sears, que se le conocía como Doctor Bill. Que él ¿Ya? tiene un libro que se llama The Baby Book, está escrito en el Ajá. 1993, para que quienes ya sean súper mateos, meterse también en el tema de los, fueron de los bien valientes, porque este gallo se fue en contra de unos grandes cracks de la crianza en esa época, del famoso método Ferber, ¿te acordás de esto del método Stivil, del duérmete niño? Sí, Y estos decían, no, ¿qué están diciendo ustedes? Están creando pequeños, pequeños tiranos, digamos. Y en realidad, al final, con el tiempo, creo que la psicología, menos mal, le dio un poquito la razón un poco a estos métodos un poquito más empáticos, ¿cierto? Y más en pro de la salud mental. Yo creo que nadie tiene duda de criar en felicidad no puede ser malo. O sea, esto de que yo creo que deberíamos empezar a sacar este concepto de que criar con violencia es algo bueno, es algo que estamos hechos para eso. Yo creo que no, nosotros no somos animales que nos tengan que golpear, digamos, eso es condicionamiento. Yo creo que nosotros podemos entender, y la mejor forma de entender creo que es si uno se siente bien, sobre todo si uno es un ser indefenso, o sea, sentirse bien, sentirse agrado. Y eso pasa con los animales también. Si tú a un animal le das confianza, el animal te va a devolver confianza. Si tú a un animal lo crías a golpe, el animal te va a morder cuando pueda. Entonces, sí, no es algo tan fuera de tiesto. sí. Yo creo que es bueno agregar también el Chile crece contigo, mire, porque obviamente Sí, lo que han hecho ellos, o sea, partiría por ellos. Yo creo que sí, el Chile crece toda la razón. es hoy en día, pucha, qué gran proyecto, como nos entrega información súper basada en evidencia, multidisciplinaria, súper práctica, súper actualizada, subida en la página. El Chile Crece Contigo tiene mucha información al respecto, tanto de Tiene esto como del, muchos del sueño. videos. Están metiendo Mm. cada vez conocimientos muy, 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 muy al callo, digamos, del tema, con el porteo también, que es súper relacionado a este tema, que ya tuvimos un live nosotros hace poco. Entonces, Ujú. invitarlos un poco Y a interiorizarse en el tema, no lo vean como una cosa que es tan difícil partiendo como la desesperanza aprendida, sino que al revés. Yo creo que hay que partir un poco de acoger estos nuevos conceptos que están avalados por ciencia, están avalados por la psicología, y obviamente estamos tratando de crear adultos felices, no estamos tratando de crear adultos sin límites, ni mucho menos. Yo creo que ese es como el gran mensaje. No sé si tú tienes un mensaje, mire, a la gente que te está sí, escuchando. no, que súper bueno esto de recordar al Chile Crece Contigo, que el aporte es inmenso, y ahí también dentro del Chile Crece Contigo está el Fono Infancia, que es un teléfono gratuito, Bueno, donde los padres pueden llamar, ¿ya? Y finalmente, para terminar, quisiera mencionar, porque tú mencionaste algo, o sea, esto es no solamente para nuestros hijos, sino que para todos, aplicarlo en el ambiente de trabajo, a aplicarlo a nuestro mundo, a nuestro medio ambiente, a los animales, ¿cierto? Es un cambio de un enfoque que yo creo que nos hace tener un propósito distinto. así, Ya quizás muchas veces hay gente que malentiende cuando uno ocupa la palabra felicidad, y buscar quererse feliz no quiere decir que le tengamos temor a las dificultades o a las crisis que tenemos en la vida, ya, sino que tiene que ver por lo contrario, que seamos muy reflexivos y muy conscientes de lo que nos está pasando y tengamos un propósito en esto. Cuando los seres humanos tenemos un propósito de vida, somos muy probablemente vamos a poder realizarnos muchísimos más. Ojalá que eso vea aparejado de felicidad, pero la felicidad también es un estado transitorio, ¿cierto? así es. Y puede hacernos muy felices ser padres comprometidos con la crianza de nuestros hijos, que no tiene que ser perfecta, pero que tiene que ser comprometida y reflexiva.